Cantabel. Estamos en Cantabel, nos dejó Pablo, tenía unos compromisos personales. Y Raquel, vos recién, mientras estábamos hablando, decías cómo se repiten los nombres. personajes. Sí, bueno, claro, los muertos vivos. Me parece que era lo interesante, ¿no? Por eso, bueno, hola Ana. Sí, no Estamos sé si acá quedó con bien Ana. esa presentación. Se repiten los muertos vivos y Sí, Sí. sí, bueno. Sí. estoy yo acá. No, pero No. ¿sabés? Digamos por ahí, lo que decimos es que es evidente que toda la lucha que se ha venido dando, y después cuando yo cierre también algo que a mí me conmueve mucho, que saber cuánta gente dejó su vida y su historia malversada, y que, digamos, es una lucha como que es necesaria reiniciar, es necesario remontar. Por eso creo que tu presencia hoy es como más valiosa para nuestro equipo y para quienes se atrevan a escuchar cosas que a veces duelen más de la cuenta. Bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos en vísperas de los 50 años, ¿no? Nada, parece que todos estamos metidos, zambullidos en la temática que nos compromete en estos días. Así que bueno, espero un poquito poder cumplir con lo que mencionabas. Seguro, siempre superás. No. Bueno, un poco la propuesta es hablar en relación a lo que decías. De hecho, vieron que a veces me gusta jugar con esto de ponerle nombres a la columna, y había pensado en esto de memoria, pruebas y disputas en el presente, ¿no? Entonces esto de, bueno, cómo se construye esa memoria, cuáles son las pruebas válidas o veraces que nos exigen muchas veces, y cómo disputamos justamente que tiene el mismo valor una prueba, un resto óseo, algo concreto, como un relato y la memoria de quienes vivieron esa situación. Y lo traigo esto a colación de, como supongo que muchos de los que escuchan, los y las oyentes de esta radio conocerán, algo que pasó en las últimas semanas, que fue el hallazgo de los restos óseos en el predio de La Perla, en Córdoba. Claro, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importante del país durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? El trabajo lo realizó, como ya se sabe, como hemos hablado en otras oportunidades, y ustedes también siempre lo traen, el equipo argentino de antropología forense. Sí. Que valga igual la redundancia, por más que se haya hablado, siempre me parece interesante volver a poner el foco, ¿no? Un equipo que desde la vuelta de la democracia interviene en la búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas, como hemos hablado otras veces, muy emparentado con la investigación, la ciencia en nuestro país, las abuelas. Con reconocimiento mundial. Exactamente, ¿no? Digo, la ciencia, las abuelas, la universidad, y con un reconocimiento a nivel internacional que deja huellas, ¿no? Ahora bien, este hecho, digo, no es un hecho menor, y me interesa usarlo como punto de partida para pensar algo más amplio, o para tirar del hilo, diría mi mamá, para tirar del hilo y pensar diferentes temas en relación a esto, ¿no? A la memoria, las evidencias y su disputa en el presente. Porque lo que está en juego hoy, como bien vos decías, Raquel, en Argentina, no es solo el pasado, sino cómo ese pasado se interpreta, ¿no? En este marco de que volvieron a aparecer estos discursos que relativizan lo ocurrido en la última dictadura militar, estas ideas de que se hablan de excesos, se discute el número de desaparecidos, o se intenta diluir. Y apenas pueden ponen la palabra guerra, ¿viste? Apenas pueden, ahí sutil. Sí, absolutamente. Yo leí en estos días, siempre hago referencia a Twitter, porque digo, son tonteras, pero viste, uno lee y te quedas con eso, ¿no? Y leía esto de, a nadie se le hubiera ocurrido decirle a los judíos, che, no fueron 6 millones los que mató Hitler, porque claro, todos entendemos que esos números son, exacto, además de números que pueden ser veraces y concretos, son números que construyen memoria, que simbolizan, que van por otro lado, ¿no? Y también leía, y me digo, lo traigo porque lo quiero remarcar, porque no es algo que pensé yo, sino que son cosas que leí de otras personas que comentaron. Leí esto de
¿cuánto interés hay en discutir el número, que si fueron 30.000, que si fueron 8.000, como dijo la CONADES en su momento, o si fueron cuántos? Y nadie se pone a discutir por qué no abren los archivos y por qué no nos cuentan lo que pasó, ¿no? Si se abrieran los archivos y nos cuentan lo que pasó, listo, se acaba el problema. Entonces, bueno, la pregunta un poquito es poder pensar en relación a eso, poner en discusión cómo se construye verdad frente a estos intentos de relativización. Y para esta construcción de la verdad utilizo, ¿no? o pienso en esta situación particular de los hallazgos en La Perla, porque por un lado, para construir esa verdad están las evidencias materiales, ¿no? El hallazgo de estos restos óseos y su posterior identificación vuelve a poner en primer plano algo que sabemos, pero que sigue siendo necesario reafirmar, que el terrorismo de Estado existió, que fue sistemático y que dejó huellas concretas. O sea, hoy, a cumplirse 50 años de la última dictadura cívico-militar, siguen apareciendo desaparecidos. Muchos chicos encontrando esa identidad. Muchos chicos y chicas de las escuelas, lo que me preguntaban muy seguido es ¿por qué decimos que es de Estado? Costaba mucho que ellos entendieran que en realidad si lo digitaba, lo organizaba, preveía toda la estrategia, todos aquellos que estaban en el Estado gubernamental, en la parte gubernamental, y usaban de los recursos económicos, estratégicos del Estado, el terrorismo provenía y estaba pensado y pergreñado por autoridades del gobierno. Ese concepto es duro para los jóvenes, es muy duro para los jóvenes. Sí, sí, absolutamente, y además me remonta a la discusión que dan los organismos de derechos humanos, que es, mientras haya un desaparecido, una víctima del Estado, no es una cuestión individual y particular de esa persona, de esa familia, es a la sociedad a quien hay que reconstruir y revincular con lo sucedido, ¿no? Entonces, cuando el Estado está metido, por eso son crímenes de lesa humanidad, claro. Por eso no proscriben, porque a toda la sociedad afectaron e interrumpieron esas situaciones. Entonces pensaba en esto de las evidencias porque, digo, lo que me traen los restos óseos, lo que me traen los descubrimientos, es que no es solamente estar hablando de interpretaciones, sino que hay cuerpos, hay restos, hay pruebas, ¿no? Pero por otro lado, y como les decía recién, ¿no? Si nos quedamos solo en eso, el análisis queda incompleto, porque estos hallazgos no aparecen en el vacío, dialogan directamente con algo que viene sosteniéndose hace décadas, que son los testimonios de los sobrevivientes. De hecho, no sé si pudieron como leer las noticias o ver lo que pasó, el equipo argentino de antropología forense pudo ir a escarbar en el lugar en donde encontraron estos restos gracias al relato de los sobrevivientes, sí. A que los sobrevivientes ya venían diciendo, ¿no? Entonces aunaron esos relatos con análisis geológicos de dónde se había movido la tierra, con análisis de documentos estatales de la época, que esto también es importantísimo y después lo retomo un poquito, y con registros periodísticos. Entonces, gracias a todo eso, dijeron, bueno, acá, en este lugar, hay que ir y hay que fijarnos, y pasó lo que pasó, ¿no? Sí, porque el lugar dice que es inmenso. Exacto. Sí, yo creo que 50.000 hectáreas puede ser. No sé, sí, sé que lo leí, eran muchísimas, como muchísimas hectáreas. Exacto. Y que vienen trabajando, o sea, la presidenta del equipo argentino de antropología forense dice que vienen trabajando desde el año 2004 en La Perla, no es que ahora lo vienen haciendo, ¿no? Sin embargo, claro, es tan amplio el lugar que primero ellos fueron a buscar en las fosas comunes y había relatos que decían que antes de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el 79, removieron los restos óseos de las fosas comunes y los llevaron a este lugar, ¿no? Intentando tapar o desparramar las pruebas para que sean menos posibles de encontrar. Exactamente. Bueno, entonces, en relación con estos relatos, me interesa como traer el trabajo de una antropóloga que se llama Mariana Tello, que investigó justamente con los sobrevivientes de La Perla, ¿no? Y ella en su trabajo, en su análisis, en su investigación, se centra en los relatos de los sobrevivientes y en la construcción moral que es ese relato, ¿no? Entonces muestra algo importante
que es que los testimonios no son relatos espontáneos ni simples, sino que se construyen de manera compleja, atravesadas por decisiones, tensiones, ¿no? Digo, es esto de poder pensar que durante muchos años muchas personas señalaron lugares, describieron prácticas, reconstruyeron lo que ocurría dentro de los centros clandestinos de detención, y sin embargo esas palabras no siempre fueron escuchadas en igualdad de condiciones, ¿no? No le dieron el peso, el valor que tenían. Muchas veces fueron puestas en duda, cuestionadas, sometidas a exigencias, como decíamos, ¿no?, de verificación muy alta. Pero sin embargo, en este contexto, cuando aparecen restos en esos mismos lugares, lo que ocurre es que ese cruce entre memoria y evidencia, ¿no?, materializa, confirma lo que había sido dicho. No porque la palabra necesite ser validada, y esto es importantísimo, porque deberíamos valernos de los relatos y ya está. Pero en este contexto social, en este contexto político, exactamente, muchas veces esos restos dan un respaldo. No dejar margen, digamos, ya dejar, achicar el margen de la duda para que nuestra población construya una realidad, recupere, como decía hoy la gringa, recupere su identidad. De verdad éramos ese pueblo que luchaba por vivir en un mundo mejor, en un país mejor, y bueno, hubo quienes tomaron decisiones en contra de eso. Exactamente, sí. Sí. Bueno, y esto de pensar entonces, recuperar esa identidad, recuperar esas personas que lucharon, es de vuelta como recuperar esos relatos de los sobrevivientes, ¿no? Son esas personas que estuvieron ahí, es darle valor a eso, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque, de vuelta, nombrar para esas personas, registrar, es una forma de resistir al borramiento, pero tampoco ha sido fácil para ellos. No es fácil para un sobreviviente, no es fácil para un familiar. Entonces, si a eso lo ponemos en duda, digo, se empiezan a mezclar estos crímenes de lesa humanidad con crímenes comunes, y se me viene esto de pensar muchas veces cuando hay una violación, ¿no?, que uno empieza a dudar, a cuestionar, y es como, no, a la persona que está hablando hay que darle la veracidad que tiene. Pero en eso también hemos crecido como sociedad, algo que empezamos a trabajar mucho es, bueno, esta persona viene y me cuenta algo, esa es su verdad. Si de esa verdad luego habrá que desprender mejores o peores argumentos, será una tarea a realizar. Pero lo que esta persona dice, prima facie, es verdad. Permitime dudar, me quedo en la primera parte, de si crecimos como sociedad. Creo que sí, y creo que después volvimos a atrasarnos, ¿no? Sí, algo de eso. Pero algo sí, de eso, claro. Sí. Bien, esto me lleva, en esto que decía de ir tirando del hilo, ¿no?, a abrir otra pregunta. Si hubo tanto esfuerzo por ocultar lo ocurrido, ¿no quedaron registros? Y ahí esto es lo que decía, ¿no? Me parece que también otra de las cosas que nos llevan a que toda esta situación de la perla y de seguir encontrando a esta altura, 50 años después, restos de personas que estuvieron en la dictadura, que fueron secuestradas en su momento, digo, nos permite empezar a pensar cuál fue la maquinaria de el Estado en ese momento, porque a veces hay un imaginario justamente en esta idea, como vos decías, de la guerra, de que fueron monstruos que lo tenían todo fríamente calculado y todo planificado, y la verdad es que la última dictadura militar se montó sobre la estructura de las burocracias estatales, y la verdad que si bien hubo gente que lo pensó muy bien al plan, había otros que eran trabajadores, ¿no? No estoy como quitando responsabilidad, pero lo que quiero decir es se montó sobre un aparato que necesitó de un montón de personas que cometieron sus errores. Y también hay otros estudios, otras investigaciones que muestran cómo todo esto, cómo la dictadura funcionó sobre las burocracias estatales y que el Estado no solo reprimía, sino que también, y esto es lo más loco de pensar, producía documentos, registros, papeles. El Estado tenía registrado las cosas que hacían. Y ahí volvemos a lo mismo de antes. ¿Dónde están esos papeles? Claro. ¿Dónde los encontramos? Hubo una enorme quema en Sarandí, por ejemplo, ¿no? Exacto. Una enorme quema. Exactamente. Bueno, entre muchas otras, ¿no? Sí. Pero todos esos documentos dejaron huellas. Esas huellas
algunas de esas, las que lograron ser recuperadas, fueron leídas críticamente años después y permitieron construirse en prueba, ¿no? Obviamente esto no se dio de manera automática, sino que fue un trabajo de derechos humanos, de abogados, de familiares, de investigadores, de poder traer, ¿no? Toda una trama colectiva que hizo posible hoy que se pueda reconstruir esa memoria y en el caso de la Perla que puedan ser nuevamente hallados, encontrados y resignificados esos restos, ¿no? Hubo una estrategia política que utilizó herramientas jurídicas para transformar esas huellas de vuelta. ¿Huellas de qué hablamos? De los relatos, de la memoria, de lo que quedó en los registros estatales, todo eso para poder convertirlo en evidencia. Y ahora vuelvo al presente. Voy a decir, bueno, ¿y todo esto qué? ¿No? Me parece que todo esto en el contexto actual, donde vuelven los discursos, como decíamos, que relativizan lo ocurrido durante la dictadura, hay algo que aparece con mucha fuerza también en los relatos familiares, ¿no? Y yo leía una de las noticias de los familiares, de las personas que fueron identificadas en la Perla, que justamente lo decían de esta manera, decía, esto no es solo encontrar restos, es recuperar lo que quisieron borrar. Sí, sí. Es una forma de arrancarle verdad al silencio. Y me parecía que esa frase, que lo decía un familiar, condensaba, ¿no?, tanto de estas discusiones de, bueno, sigue siendo importante la reconstrucción de la memoria. Ahí es donde se vuelve evidente que estos hallazgos no son neutrales, que no es algo más, ¿no? Sí, sí. Que intervienen en la discusión pública, que marcan un límite, que nos permiten, como decías vos, Raquel, hasta mismo como docentes, decir, che, ¿vieron esto? No estamos hablando de... Porque hoy por ahí para un pibe en la secundaria vos le hablás de algo de 50 años o de 20 años, es como, no, hoy sigue pasando esto. Y muestran que que no nos estamos enfrentando, a interpretaciones abstractas, sino a hechos concretos. Entonces, al mismo tiempo, estos hallazgos nos recuerdan algo importante, que estos procesos, y acá me parece como fundamental poner el foco, siguen abiertos, ¿no? No todo está encontrado, como veníamos diciendo, no todo está identificado, no todo está resuelto. Cada hallazgo, a su vez, nos reactualiza las preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Qué pasó con ella? ¿Quiénes fueron los responsables? No sé si ustedes estuvieron viendo las historias de las personas que fueron identificadas. ¿Y qué era lo que no querían que militara? Totalmente. ¿Quién era esa persona? No es, claro, es todo, no solo quién era de nombre. Sí, sí. ¿Cuál era su identidad, su pensamiento político? Como traía recién de lo que decía la gringa, ¿por qué mundo peleaba? ¿Por qué fue desaparecido? Pensaba en esto, de qué pasó con ella. Una de las historias, vieron que es la de las mellizas gemelas, que encontraron un diente y no pueden saber cuál de las dos fue. ¿De cuál de las dos es? Sí. ¿No? O la otra historia de la cadenita, que no están los restos de esa persona, pero apareció la cadenita. Entonces es esto de decir, che, la evidencia está, la memoria está y esto sigue pasando. Entonces me parece que también es importante volver a poner en primer plano esto, de vuelta, lo que venimos diciendo, lo que vienen diciendo ustedes, lo que venimos diciendo todos los militantes, la necesidad de sostener las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque sin esas políticas, sin esos equipos, sin esas investigaciones, y ahí vamos de vuelta también a la plata, ¿no? Al presupuesto asignado a la ciencia, sostenimiento y avance. Claro, por eso, al presupuesto, al sostenimiento de la ciencia, de los organismos de derechos humanos, sin todo esto, estos procesos no existirían, ¿no? Para cerrar, una idea concreta, y siento que siempre uno, o a mí me da la sensación de que uno es redundante, porque no es nuevo, pero es re necesario seguir sosteniéndolo, poniéndolo sobre la mesa. Esto de que cuando hablamos de memoria no estamos hablando del pasado, hablamos de cómo se construye verdad en el presente. ¿Qué sociedad somos? Esto que decíamos. Bueno, esta reconstrucción, estos 12 cuerpos o restos óseos encontrados que permitieron identificar personas, no solo resignifican a esa familia, no solo resignifican el dolor de esa familia, sino que como sociedad nos vuelven a reconstruir, a resignificarnos, ¿no? Y en esa construcción, como muestran estas investigaciones, es saber que cada uno de estos hallazgos, el resultado también es parte de disputas, de decisiones, de posiciones, ¿no?
Por eso, y con esto cierro, frente a cada intento de relativización, estos hallazgos no resuelven todo, pero avanzan, ¿no? Son como esos pasos sostenidos y concretos, establecen un piso. Y sobre ese piso es donde hoy se sigue discutiendo qué sociedad queremos construir, ¿no? ¿Vamos a seguir permitiendo que discutan la cifra? No. Tenemos evidencias concretas, tenemos memoria, y cada una de estos relatos, de estos familiares y de estos hechos nos permiten seguir diciendo, bueno, esta es la sociedad que queremos y esta es la sociedad que fuimos. ¿Hacia dónde vamos? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos deja así, como siempre, muy, muy pensantes. Ojalá mucha gente nos escuche. Una cosa que quiero destacar es que me encantaría sentarme en mi casa, mirar la tele o escuchar la radio y escuchar cosas como estas y dejar de escuchar ese chismerío barato, esa descalificación de la cultura que se ve todos los días en los más poderosos medios de comunicación. Claro, justamente me parece que es parte de lo que vos estuviste hablando, ¿no? Esto de poder poner en palabra que estas cosas sucedieron y que hubo vuelos de la muerte, que hubo apropiación de bebés, que hubo robos de sus propiedades, como decía de sus casas. La gringa hoy, ¿no? Sí. Robos de bienes, y que eso pasó, nos pasó, y que como sociedad lo tenemos que reflotar, no podemos olvidarnos de eso. Con errores, obviamente, que seguramente pasaron cosas que quizás no deberían haber pasado, todo bien, pero esto nos sucedió a todos los argentinos, directa o indirectamente, y no podemos olvidarlo de ninguna manera. De ninguna manera. Estas familias que estuvimos hablando del otro día, a mí me pareció bárbaro que dijo, bueno, ya no somos más familiares de desaparecidos, ¿no? Totalmente. Eso es increíble. Porque ahora papá apareció, dice. Sí. Muy conmovedor. No, sí. Y Sí. el otro El, día... el que, ay, no me puedo acordar el nombre de la familia, yo para los nombres Sí, soy no, una obviamente. despistada bárbara, pero el que me conmovió mucho, creo que es el mismo que le seguía diciendo papi. Claro. Porque papi ahora, papi, y yo digo, qué fuerte, ¿no? Sí, Después sí. de tantos años que siga siendo. Creo que dentro de él se volvió a hacer presente esa persona que tanto tiempo buscó. Sí, y como también escuchaba uno de ellos, esto de vuelta, ¿no? Que recién lo mencionaba, es resignificar el dolor, ¿no? Ujú. Uno de ellos decía, no va a dejar de doler, no sigue, Obviamente. no deja de ser un vacío que está presente, pero se resignifica de otra manera. Ya sabemos qué pasó. Esta persona que decía lo de papi decía, yo cuando era adolescente me imaginaba que él se había ido, que lo habían golpeado, pero que capaz había quedado mal y se fue. Y ahora ya sé que está ahí, que lo asesinaron, Claro. ¿no? Y que sus restos están acá. Exacto. La semana pasada o la anterior entrevistamos a Claudio Morresi. Y bueno, Claudio contaba la historia de su papá, que durante muchos años estuvieron buscando a su hijo desaparecido, y cuando lo encontramos, el viejo siguió luchando, porque su lucha no era solamente por encontrar a su hijo, sino que iba más allá. Bueno, esas cosas son increíbles, ¿no? Sí, y perdón, una Sí. cosita más que me quedo pensando en esto que decían de los medios de comunicación. Justamente para mí es tan importante, ¿no? El hecho de lo que se pudo hallar en La Perla para nosotros como militantes de los derechos humanos, para las familias, para la sociedad, pero también, como decíamos, porque es inevitable para los medios de comunicación que tengan que hablar de Sí. este tema, ¿no? De vuelta, no es lo mismo hablar del 24 de marzo y lo que sucedió sin un hallazgo nuevo que ahora que tuvieron que hablar. Digo, en Clarín yo vi una noticia, en Sí, Infobae vi un par de noticias. O sea, los medios que normalmente invisibilizan esta situación, bueno, no les quedó otra porque se siguen encontrando, ¿no? Como decíamos, sigue habiendo huellas de esto que sucedió. Sí, así es. Muchísimas gracias, Bueno, Ana Paula. gracias, Gracias. Ana. Excelente lo Ustedes. tuyo, como siempre. Gracias. Cantabel.